Etapa científica. La ciencia como economía. Nace de la mano de la escuela clásica, cuyos máximos exponentes fueron Adam Smith, quien fue considerado padre de la economía, David Ricardo, Say y Thomas Malthus. El contexto histórico en el que surge dicha escuela es la primera revolución industrial inglesa. Aquí sí se puede hablar de un cuerpo teórico, ya que las ideas están insertas dentro de un sistema o visión de la economía que está basado en la idea de que el mercado debe funcionar sin intervención del Estado, ya que existe un mecanismo de prueba y error por el cual el mercado siempre tiende al equilibrio. Es como si una mano invisible orientara las decisiones individuales egoístas hacia un bienestar general. Adam Smith. Para él, el hombre es un homo economicus, un ser egoísta que busca solo su propio interés. La lucha por sus propios intereses de cada individuo se ve limitada por la competencia. Este conflicto de intereses hará que nadie pueda abusar de los demás, que los productores produzcan lo que los demandantes deseen, que los obreros trabajen donde le paguen los mejores salarios. Es decir, que la competencia hace que la búsqueda de sus propios intereses lleve a la economía a un bienestar general. Para que esto funcione sin obstáculos, el Estado debe ser pasivo, sin interferir en la economía. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, expone distintas teorías. La primera que trabajamos es la teoría de la división del trabajo y de la producción. Para Smith, los empresarios tienden como meta maximizar los beneficios y esto solo se puede lograr reduciendo los costos. Para reducir los costos deberán adquirir nuevo capital o idear un nuevo método de producción. La división del trabajo tiene en este esquema un lugar importante, ya que si en lugar de que cada empleado realice todo el proceso productivo se divida en tareas, donde cada operario se especializa en una de ellas, se aumentará la eficiencia productiva debido a que habrá ahorro de tiempo al evitarse desplazamientos innecesarios y por otro lado se logra una mayor rapidez al haber especialización en la tarea. Al reducir así los costos, si el precio permanece estable, el empresario innovador habrá aumentado sus utilidades. Pero esto solo será transitorio, ya que los demás empresarios lo terminarán imitando y esto hará que haya una mayor producción que hará disminuir el precio, con lo que la utilidad volverá a ser la inicial, hasta que nuevamente algún empresario vuelva a reducir los costos vía la tecnología y el ciclo se reinicie. En segundo lugar, la teoría de la demanda. Los consumidores tratan, dado su nivel de ingreso, de maximizar la cantidad de bienes y servicios consumidos para así maximizar su utilidad. Esto va a presionar a los vendedores para que vendan los bienes al precio más bajo posible. Además, si hay competencia entre los demandantes por los productos ante una escasez de oferta, el precio tenderá a subir. En tercer lugar, la teoría de distribución de ingresos y de los salarios. Para Smith, el ingreso se distribuía entre la clase capitalista y la clase trabajadora. Justificó las enormes diferencias de ingresos en el hecho de que son los capitalistas quienes utilizan la mayor parte de su ingreso para ahorrar e invertir en la búsqueda de mayores beneficios. Mayores inversiones significan más empleo, más división del trabajo, más crecimiento y así sucesivamente. Por todo esto consideró que las diferencias eran justificadas. En cuanto a los salarios, tienden a lo que él denominó nivel de subsistencia. Si en un momento determinado los salarios son superiores a dicho nivel, debido a que el capital crece más rápido que la población, esto mejorará las condiciones de vida de los trabajadores y de sus hijos. Al mejorar las condiciones de vida, más niños sobrevivirán y con el tiempo aumentará la oferta de trabajo, con lo que el salario volverá a disminuir al nivel de subsistencia. Lo inverso ocurrirá si los salarios son inferiores al nivel de subsistencia. En cuarto lugar, la teoría del crecimiento económico. Buscando mayores beneficios, los capitalistas usan cada vez más capital y tecnología, construyendo fábricas más grandes y generando más empleo. Al haber más trabajadores empleados, aumentará el consumo de los bienes producidos en las fábricas, lo que redundará en una mayor producción, más empleo y así sucesivamente. Es decir, que Smith tenía una visión muy optimista del crecimiento económico. Sin embargo, advirtió dos obstáculos a este crecimiento: la formación de monopolios, donde un productor o pequeño grupo de productores podía subir el precio y restringir la producción, y por otro lado, la intervención del Estado en la economía mediante leyes que reduzcan la eficiencia del sistema de mercado. David Ricardo hace aportes al pensamiento de Adam Smith. La primera teoría de la renta diferencial es: a medida que la población aumenta,
se va a requerir una mayor cantidad de alimentos que básicamente son producidos por la agricultura. Esto obligará al uso de tierras menos fértiles que encarecerán el costo de producir alimentos, lo que elevará el precio de los mismos. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, la suba de precios de los alimentos hace surgir una renta diferencial, percibida por los dueños de las tierras más fértiles, que siguen teniendo el mismo costo de producción, pero ahora venden a un precio más elevado. Esta renta diferencial no es invertida en una mayor producción, ya que precisamente son los dueños de las tierras más fértiles quienes ya han explotado totalmente el uso de las tierras que poseen, y por lo tanto destinarán la renta diferencial al uso de bienes suntuarios. Por otro lado, la suba de precios de los alimentos hará subir el salario de los trabajadores industriales, ya que el salario siempre tiende al nivel de subsistencia, el cual ahora es más costoso. Esta suba de salarios disminuye la ganancia de los capitalistas, los cuales reducirán las inversiones, llevando a la economía a un estado estacionario, donde se frene el crecimiento económico. La solución que plantea David Ricardo es abolir los aranceles de importación para así comprar a otros países alimentos más baratos que posean tierras más fértiles sin necesidad de recurrir internamente al uso de tierras menos fértiles. En segundo lugar está la teoría de las ventajas comparativas. David Ricardo plantea esto de abolir todo tipo de restricciones al comercio internacional para que exista una división internacional del trabajo, donde cada país se especializa en la producción de aquellos bienes en los que sea relativamente más eficiente. Para esto no tiene en cuenta la diferencia de precios absolutos entre los países, sino que considera la estructura interna de precios relativos. Es decir, que cada país deberá producir aquel bien que le resulte relativamente económico en términos de recursos productivos. Así, por ejemplo, en el primer cuadrito vemos si el país A produce el bien 1 a 50 y el bien 2 a 65, y el país B produce el bien 1 a 84 y el bien 2 a 72, la estructura de precio absoluto sería S. Bien, observando eso, vemos que el país A debería producir ambos bienes y el país B ninguno. Pero la estructura de precios relativa sería el segundo cuadrito. Y considerando eso, el país A debería especializarse en producir el bien 1 y el país B debería producir el bien 2, siguiendo lo que dice esta teoría. La ley de Say. Say formula la ley de los mercados, conocida como ley de Say. En su forma más simple, establece que toda oferta crea su propia demanda, es decir, que la renta creada en el curso de la producción será gastada totalmente y por lo tanto absorberá completamente la oferta. El supuesto implícito es que no existe atesoramiento, no existe ahorro. La consecuencia de esta ley es que niega la existencia del desempleo, ya que de existir recursos ociosos siempre habrá alguien dispuesto a ocuparlos con el fin de obtener ganancias por su utilización, ya que un aumento en la producción conducirá a un aumento en la renta que será gastada totalmente y por lo tanto absorberá la mayor oferta. Por lo tanto, la producción siempre será de pleno empleo. Esta ley es válida en una economía de trueque, donde ofrecer es a la vez demandar, pero Say la aplica también en una economía capitalista, porque considera que el dinero no se demanda por sí mismo, sino que solo sirve para demandar bienes. La teoría cuantitativa del dinero. Fisher es un continuador de las teorías clásicas, pero no pertenecientes a dicha escuela, y formula la teoría cuantitativa del dinero, partiendo de la siguiente ecuación. M por B es igual a P por I, donde M es la cantidad de dinero, B la velocidad de circulación del dinero, P el nivel general de precios e I el nivel de producto real. Esta ecuación siempre es válida ex post, después de ocurridas las transacciones, ya que estas fueron hechas con el dinero multiplicado por la cantidad de veces que pasó de mano en mano. Pero la teoría supone que la ecuación también es válida ex ante, ya que agrega dos supuestos: que la economía siempre está en pleno empleo, lo que significa que I es constante y que la velocidad de circulación del dinero es estable a corto plazo. Si B e I son constantes, lógicamente los precios dependerán en forma directamente proporcional de la cantidad de dinero. Es decir, si M aumenta, P aumenta en la misma proporción y viceversa. Esta teoría es una teoría rudimentaria de la demanda agregada y de la inflación. El marxismo.
Karl Marx fue un crítico de las ideas clásicas y se puso del lado del trabajador y en contra del capitalista, ya que concebía que el motor de la historia era la lucha de clases. Bueno, en primer lugar vamos a ver el valor de uso y valor de cambio. Marx distingue entre el valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es el que reside en que los bienes se producen porque son útiles para satisfacer necesidades. En cambio, el valor de cambio es cuando se producen bienes no para satisfacer necesidades, sino para obtener una ganancia. En las economías primitivas, sin transacciones monetarias, solo existía el valor de uso, pero no el valor de cambio, el cual recién aparece con el capitalismo, donde los bienes se producen si son rentables, al margen del poco o mucho valor de uso que posean. En segundo lugar vemos la teoría de la plusvalía. Marx adhiere a la teoría del valor trabajo formulado por Adam Smith, según el cual el valor de un bien está determinado por el valor del trabajo incorporado en dicho bien. De esta teoría elabora una teoría de la plusvalía, entendiendo como tal a la diferencia entre el valor del trabajo y el valor de la fuerza de trabajo. Esta diferencia es una apropiación indebida del capitalista que le arrebata así parte del valor generado por el trabajador. En tercer lugar, vemos la teoría de la crisis del capitalismo. Para Marx, el capitalismo tiene en sí el germen de su crisis. Como decía Adam Smith, los productores se ven constantemente impulsados a aumentar la plusvalía, incorporando capital en detrimento del trabajo. Pero este aumento de la plusvalía se consigue a expensas del ingreso del trabajador, por lo que disminuirá el consumo de estos, reduciéndose las ventas de las empresas y generando un exceso de oferta de bienes. Aquí comienza la crisis. En este punto, los empresarios reaccionan, por un lado, despidiendo trabajadores para reducir la producción, lo que aumenta el número de desocupados, llamados por Marx el ejército industrial de reserva. Por otro lado, bajan los precios, con lo que reducen la plusvalía. Con el tiempo, una vez bajados los precios, las ventas aumentan y aumenta la plusvalía, pero aquí nuevamente recomienza el ciclo: más plusvalía, menos ingreso del trabajador, menos consumo, menos ventas y así sucesivamente. En cada crisis la tasa de plusvalía disminuye cada vez más y el ejército industrial de reserva aumenta cada vez más, hasta que llega un punto en que este ejército se rebelará contra el sistema, tomará el poder y fundará el Estado comunista, que será el paso previo, según Marx, a una sociedad sin clases. Bueno, la economía neoclásica. Los neoclásicos surgen como reacción a Marx, postulando los mismos principios que la escuela clásica: competencia perfecta, estado pasivo, autorregulación del mercado, etc. Pero dedicados principalmente a lo micro y sistematizando las ideas a través de gráficos de equilibrio y ecuaciones. Además, abandonaron la teoría del valor de trabajo y la reemplazaron por una teoría subjetiva del valor, donde el valor del bien está determinado no por la cantidad de trabajo incorporado en él, sino por la utilidad subjetiva que tiene en la mente del consumidor. Bueno, John Keynes vivió en la crisis del 30, que fue una crisis mundial donde evidentemente la concepción neoclásica de pleno empleo y equilibrio de mercado no servía, y se hacía necesario formular otra teoría que explique el contexto histórico del momento. Keynes formula una teoría general que explica el equilibrio con desempleo y donde hace hincapié en la demanda agregada y en sus componentes: el consumo, la inversión y el gasto público. Sostiene que en época de crisis y recesión es fundamental la intervención del Estado para reactivar la economía, dado que éste puede aumentar la demanda agregada, aumentando el gasto público y las transferencias. De los tres componentes de la demanda agregada, la inversión es el componente más fluctuante porque depende de las expectativas sobre un futuro incierto. Y estas expectativas varían constantemente al depender de múltiples factores: cambian las políticas económicas, variación del interés y otras. Y son las fluctuaciones en la inversión las que dan origen a las fluctuaciones en los ciclos económicos. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y pronto seguiremos con las demás unidades.